Buen día, chicos. Vamos a esperar un ratito que... Bueno, buenos días para todos. Buenos días, profe. Mientras el resto de sus compañeros siguen ingresando, eh, dudas, consultas, preguntas que tengan, vamos a aprovechar este tiempito para resolver primero lo que quedó pendiente de los trabajos prácticos anteriores. Hasta ahora tenían el muro colaborativo, que ese ya está cerrado. Quien no completó ya no va a tener tiempo de poder hacerlo, porque el mismo sistema lo bloquea. Y el foro, que tenían tiempo hasta hoy, el foro tenía intención de corregir, pero la verdad que estuvo una serie de inconvenientes esta semana, y no pude hacerlo, así que no alcancé a mirar nada de los comentarios que pusieron en el foro. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Sí, perfecto. Bien que ahora me ven Sí, bien profe. también. Bueno, les hacía el chiste que me ven bien, pero nadie agarró. ¿Qué les iba a decir? Bueno, con respecto a lo que pusieron en el muro colaborativo, que se refería a ordenar el material. Muchos pusieron y explicaron cómo habían organizado la bajada del material, que está muy bien. La mayoría utilizó el sistema de carpetas para diferenciar tanto las unidades, las materias, eh, que me parece eh, muy bien. Disculpen, que me parece muy bien, muy práctico, que es lo que todos hacemos para tener organizados los archivos. Lo que sí quiero aclararles que hay unos cuantos, que no hicieron el trabajo con el programa, ¿sí? Y lo que se suponía que tenían que hacer también era con el programa. Por eso les remarco que es importante que tengan una versión en papel del programa. Como mínimo, el detalle de las unidades y los puntos de las unidades, ¿sí? Aquel que no pueda, no quiera imprimir todo, porque hubo varios que leí que me dijeron que copiaron a mano, y no hay ningún inconveniente. Entonces, para no copiar todo el programa, pueden copiar todo el detalle de las unidades, ¿sí? Los nombres de las unidades, los puntos dentro de cada unidad. Es importante que tengan eh, ese punteo, porque después ese es un material que lo pueden tener disponible en los exámenes, ¿sí? Y que lo van a poder tener disponible en Introducción a la Historia y en cualquier examen, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que puedan tenerlo a mano, para que les permita ubicarse, para que les permita referenciar, para que les permita asociar el nombre de la unidad o el nombre del tema, el título, perdón, del tema, con el material que leyeron, ¿está? Entonces, los que no hicieron una versión en papel, la hacen, ¿sí? Impresa o escrita. Eso no hay problema, depende de los medios de cada uno y lo que les sea más práctico a cada uno, ¿sí? Hay algunos que completaron todo el trabajo, está perfecto, y hay algunos que tenían que rehacer porque no hicieron bien el trabajo. A eso les voy a pedir que se comuniquen conmigo por mail, porque no lo van a poder volver a cargar en el muro porque el muro está cerrado. ¿Está? ¿Hasta acá alguna pregunta? Con respecto a eso, ¿usted se comunicó con los alumnos? Yo les dejé anotado en el foro en el muro las correcciones a cada uno. Cada uno tendrá que entrar y revisar.
Al muro pueden entrar, lo que no pueden es comentar ni escribirlo. Pero cada uno tiene debajo de su comentario la corrección. Hay otros, por ejemplo, que hicieron muy buenos trabajos, pero no pusieron los nombres. Entonces eso también pedí que se comuniquen conmigo porque no puedo registrar. ¿Sí? Y con eso doy pie para una cuestión muy importante de cara a este trabajo. La pandemia y la virtualidad nos ha cambiado algunas formas, algunos aspectos, pero es importante que ustedes entiendan que nosotros no podemos adivinar de quién estamos hablando, y si bien, por eso les decía que los medios virtuales, digamos, por ejemplo, si ustedes escriben en el foro, a mí me aparece el nombre. Pero es importante, a partir de este trabajo práctico, que ya van a hacer producciones de ustedes en un texto de Word, o en un texto a mano, no hay problema, pero que ustedes empiecen a señalizar, a iniciar sus trabajos con una carátula como corresponde. Y cuando hablo de carátula no hablo de una hoja entera, pero hay una serie de datos que podemos llamar carátula o también podemos llamar encabezado, que tienen que aparecer siempre en todos los trabajos prácticos que ustedes hagan, que tienen que ver con la carrera, la universidad, el año, la materia, su nombre, ¿sí? Todos esos son datos fundamentales que les tienen que aparecer. Les tienen que aparecer, no, los tienen que consignar ustedes en sus trabajos cada vez que realizan un trabajo práctico, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta, Sí, profe. comentario, algo Sí, que profe, quieran se hacer entendió. antes de arrancar con el trabajo práctico número 2? Profe, con respecto a lo que dijo que iba a rehacer algunos trabajos, iba a pedir, los que no pusieron el programa, por ejemplo, ¿a eso le vas a pedir que rehaga de vuelta? No, a los que no pusieron no les pedí que rehagan, les remarqué. Hay gente que no comprendió la consigna y hizo otra cosa. A esos son los que pedí que rehicieran. El que es como si yo les doy 4 preguntas. El que no hizo la parte del programa hizo 3. Está incompleto, pero no está mal. Yo hice rehacer a aquellos que no respondieron la consigna, que hicieron otra cosa. Les voy a poner un ejemplo muy burdo. Si los mando a la verdulería a comprar papa y vienen con naranja, ¿es lo mismo? No. No, bueno. Profe, disculpe, ¿dónde? Perdón que contesto al chat. ¿Dónde ven la corrección? Lo repito. En el muro, debajo de su comentario, al final hay una oración donde está la Profe, corrección. pero dice que está restringido, o por lo menos a mí no ¿Pero me no lo deja pueden entrar. ver igual? No me deja entrar. Ah, No No, nos porque deja como acceder al bloquear. link. bien. Bueno, ahora se los libero entonces. Porque a mí Gracias. yo lo probé con la cripta y lo podíamos ver, pero no escribir, por eso. Ahora se los libero. Profe, tengo una consulta con respecto al parcial que estaba fechado para el 27 de abril. ¿Qué va a pasar con respecto a esta fecha que esta semana se determinó que va a haber mesa de exámenes finales? Durante la mesa de exámenes no puede haber otras evaluaciones. En algunos casos se contempla el caso de primer año porque ustedes no están rindiendo otras materias. Pero hay suspensión de actividades, así que no van a tener ni examen ni clase. Seguramente las profesoras se lo reprogramarán, pero no sé a qué fecha. Claro, sí, o sea, por eso le quería preguntar si había una fecha con respecto a eso. No, Gracias. no lo sé. Hablé ayer con María Silvia, pero no hablamos de este tema. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, Sí, a nosotros la profesora Leoni nos había dicho que capaz lo que se hacía con el parcial era ella habilitar una fecha y hora para que nosotros lo subamos al aula y era la misma fecha y hora de ese día. ¿Eso se puede hacer ya que no tendríamos que tener actividades? no tengo idea. En tiempo normal no, porque ustedes no tienen clase ese día. Pero en la virtualidad no lo sé y siempre primer año a veces tiene, siempre no, a veces tiene regímenes especiales por esta situación, digamos, ustedes no van a rendir otras materias porque no tienen materias cursadas para rendir. Pero no lo sé, lo tienen que arreglar con ellas. ¿Ayer en la clase no les dijeron nada? Dijo algo de, creo una especie, como si fuese un trabajo práctico, entendí, pero no me quedó muy claro. ¿Pero no hablaron de la fecha? Dijo que iba a mantener la fecha hasta el momento. Y bueno, entonces... Claro, por eso, como no tenía la opción de hacernos presencial, por así decirlo, de estar al mismo tiempo mientras hacíamos el parcial, nos iba a mandar algo para hacer con carácter de parcial, como si fuera un... Sí, eso seguro, un parcial domiciliario se llama. Pero en cuanto a la fecha no lo sé, chicos, tienen que manejarlo con ellos. Tanto con María Silvia como con María. ¿Alguna otra pregunta si avanzamos con el práctico de hoy? ¿Nada? Bien. Como les digo siempre, a partir de que empiezo a compartir no veo el resto de la pantalla, así que cualquier cosa me hablan, me avisan. Quiero que vean la pantalla. Ahí se ve. Sí, sí. Ahí. Bueno. Bueno. Yo les aclaré al principio del cuatrimestre, en la primera clase de trabajos prácticos, que durante los trabajos prácticos ustedes lo que iban a hacer o lo que íbamos a hacer juntos es rever todas las actividades que ustedes vieron de lectura comprensiva durante el cursillo de ambientación, ¿sí? Empezamos trabajando el orden de los materiales, continuamos con esta parte que tiene que ver con la lectura comprensiva. En la clase anterior vimos la lectura global o lo que yo llamo también actividades de prelectura, que es todo lo que hay que hacer para entender cómo funciona un texto antes de entender el texto en sí mismo. Y hoy nos metemos directamente en la comprensión con lo que llamamos lectura analítica o lectura comprensiva. Ustedes van a ver acá muchas cosas similares que yo saqué del material que ustedes trabajaron en el cursillo de ambientación, que en este caso trabajaron con la profesora Irma Rosso y con el profesor Ricardo Olivieri. Perdón, ¿ahí salieron de la pantalla completa o siguen viendo la pantalla completa? Seguimos viendo pantalla completa. Bueno. Bien. Cuando hablamos de, entonces les decía, van a ver que el material es similar, ¿sí? Si nos remitimos al trabajo de Jimena Busberti, van a ver ese cuadrito que ustedes ven a la derecha de la pantalla que dice lectura analítica, con una serie de cuestiones que tienen que ver con una lectura analítica. ¿Qué significa una lectura analítica, sí? ¿O qué hay que hacer para realizar una lectura analítica? Buscar las ideas principales, prestar atención a lo resaltado, a lo que el autor decide resaltar, leer subtítulos, buscar en cada párrafo una palabra clave, observar las figuras que se insertan, buscar las conclusiones, elaborar un glosario. Todas estas tareas son necesarias para una lectura analítica, es decir, cuando hablamos de lectura
lectura analítica, yo siempre les pongo el ejemplo. Es una lectura que yo puedo replicar, es decir, yo puedo leer y explicarle a otra persona lo que leí. A eso nos referimos con lectura analítica, ¿sí? Cuando yo entiendo eso que leí y se lo explico a otra persona, ¿sí? Yo pongo este ejemplo muy burdo de explicarle a otro, porque cuando uno verbaliza lo que leyó, o sea, yo puedo leer algo y decir, sí, ya entendí, pero cuando tengo que verbalizarlo, cuando tengo que explicarlo, por eso siempre les remarcamos que cuando estudian, se miren frente a un espejo y repitan en voz alta lo que están explicando, ¿sí? Porque cuando uno verbaliza, cuando uno lo comunica, sobre todo cuando se lo comunica a otra persona que tiene una evolución, se da cuenta que hay cosas que realmente no comprendió y que necesitan una nueva lectura, o que no fijó porque no puede hacer esto de explicarle a otro, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa me paran, porque yo no les veo las caritas, entonces no puedo saber si ustedes me van entendiendo o no. Y a veces me da la sensación que voy muy rápido. Bien, entonces, para realizar todas estas tareas de las que hablábamos para una lectura analítica, ustedes vieron en el cursillo algo que yo quiero retomar, porque me parece muy interesante de lo que plantearon los profesores Rosso y Olivieri, que tiene que ver con comprender, ¿sí? Por eso hablamos de lectura analítica o lectura comprensiva, ¿sí? Porque cuando hablamos de leer comprensivamente, hablamos de poder entender ese mensaje que transmite el texto, ¿sí? Y entenderlo cabalmente, o sea, entender el significado completo de ese mensaje. Por eso yo les decía, es poder explicar eso que leímos, porque si yo soy capaz de explicar eso que leí, implica este ejercicio de comprensión que se hace en forma interna. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué es comprender? Y ahí ustedes tienen una definición muy linda, ¿sí? Que dice que comprender hace referencia a un proceso complejo que implica diversas operaciones simultáneas. Incluye los procesos de reconocer y extraer información, es decir, apela al recuerdo y a la utilización de conocimientos previos. Cuando yo comprendo algo, se involucran distintas actividades y distintos procesos. Y sobre todo implica vincularlo con lo que yo sé, ¿sí? En este caso, todo el contenido de introducción que ustedes están incorporando no necesariamente va a estar vinculado con otro contenido que ustedes tengan, porque además, introducción es una materia del área teórico-metodológica, entonces, aquellos que eligieron historia porque les gustaba, qué sé yo, la Edad Media, de repente en introducción se está encontrando con un montón de contenido teórico, ¿sí? Que necesitamos que ustedes anclen, fijen, para que después puedan entender cómo se construyeron las historias de la Edad Antigua, la Edad Media, la época colonial, la historia del tiempo presente, o lo que les vaya a gustar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Para comprender no es un proceso que, ahora me pongo en éxtasis y comprendo la lectura. No, ¿sí? Es necesario incorporar herramientas que les permitan realizar la lectura comprensiva. Y por eso hacemos mucho hincapié todo el tiempo en las herramientas, ¿sí? Y que la lectura lleva muchos pasos y que leer comprensivamente implica otras actividades, ¿sí? Bien, me estoy quedando sin tiempo, vamos un poquito más rápido. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de una lectura comprensiva?
una lectura detallada, detenida, que fije, todo esto que fuimos conversando, ¿sí? Bien, esto era lo que les decía, la comprensión no es algo que se tiene, sino que se construye dentro de cada persona, ¿sí? Y como se construye dentro de cada persona, algo que a mí me interesa remarcar es que es algo que todos podemos lograr, ¿sí? Con más o con menos esfuerzo, pero todos somos capaces de comprender si utilizamos las herramientas que les vamos a ir... si utilizamos las herramientas que les vamos a ir dando, ¿sí? Ahí. Bien. Acá ustedes tienen todo un detalle de lo que implica comprender, ¿sí? Es necesario reconocer, conceptualizar, elaborar, interpretar, ¿sí? Y fíjense que ahí les remarco lo de interpretar consignas, porque era lo que les decía hoy. A veces uno pasa por alto la consigna, no se detiene a leer e interpretar la consigna, ¿sí? Y es importante volver sobre esa reflexión. Y les voy a poner un ejemplo muy casero, ¿sí? Yo ya les dije que yo tengo una hija en edad escolar, y una de las cosas que trabajamos con ella es, primero, leer la consigna, ¿sí? Por ahí dice, yo ya sé que hay que unir con flechas. Bueno, pero primero vamos a leer la consigna para ver qué te dice que tenés que hacer. La consigna dice tal cosa. Bueno, ¿entendiste lo que tenés que hacer? Sí, ahora a hacer. Pero son casi 3 pasos, les diría. Leer la consigna, interpretar la consigna y después realizar. ¿Sí? Por eso es tan importante todo esto que venimos conversando de la lectura. Bien. Seguimos acá. Yo esto lo paso por alto, lo paso un poco más rápido para que después ustedes de cualquier manera lo tienen disponible si quieren revisarlo, reverlo o charlarlo conmigo, no hay ningún problema, ustedes saben que yo estoy disponible, pero quiero detenerme en el trabajo que tienen que hacer. Después, en todo caso, si nos queda tiempo, volvemos sobre esto, ¿sí? Bien, procedimientos para la comprensión, ¿sí? Y volvemos acá en los pasos, las herramientas que ustedes tienen para comprender. Nadie les está pidiendo acá, ni los está largando solo, entre comillas, ¿sí? Los estamos acompañando y los estamos guiando en este proceso de lectura comprensiva. Por eso es importante que ustedes incorporen estos pasos y los sigan, ¿sí? Si yo les doy una rayuela y les digo, empezar por el 1 para llegar hasta el 10, y ustedes saltan al 5, y es probable que tengan problemas. Entonces, nosotros estamos poniendo de nuestra parte todo este proceso graduado. Síganlo graduado, porque si no, nosotros no los podemos acompañar, ¿sí? ¿Qué necesitamos para una lectura comprensiva? Disponerse a leer. Yo les digo siempre, y les decía antes, la lectura comprensiva no es una lectura que hago en el colectivo viniendo a la facultad. Ahora no tenemos esa situación. No puedo poner ese ejemplo, ¿sí? Pero no puedo disponerme a leer comprensivamente mientras miro el partido, la novela, porque la atención está dividida. Entonces, si yo me pongo a leer, necesito generar un espacio y un momento cómodo. Y sé que en este momento, en este contexto, es muy difícil porque estamos todos en el ámbito de nuestra casa, ¿sí? Cada uno tendrá que buscar el espacio y el momento que le quede cómodo en su rutina, y si no, saben que a partir de este último tiempo está habilitado el espacio en la biblioteca, así que pueden también volver a la biblioteca. Cuando hablamos de espacio cómodo, bueno, como les digo, cada uno generará. Alguno me puede decir, bueno, yo tengo un patio en mi casa y voy y me siento y ese es mi espacio y está perfecto. Y otro necesitará la mesa, la luz, y también está bien, porque son procesos personales, ¿sí?
proponerse objetivos concretos. ¿Para qué van a leer? ¿Sí? Voy a leer porque tengo que estudiar, voy a leer para hacer el trabajo práctico, voy a leer para aprender. ¿Para qué? ¿Sí? Concentrarse en la lectura, esto que les decía, si en el medio estoy mirando el partido, no funciona. ¿Por qué? Porque yo pierdo el hilo de lo que estoy leyendo. Es preferible que se pongan un tiempo, decir, bueno, voy a leer 15 minutos, y en 15 minutos tengo que leer, supongamos, les estoy diciendo cualquier cosa, 2 páginas. Y después de esos 15 minutos me pongo la alarma en el teléfono y me puedo levantar a caminar, a poner ropa a lavar los platos, lo que sea, y vuelvo otros 15 minutos. O media hora o 40 minutos. Lo ideal es 50 por 10, es decir, 50 minutos y 10 de descanso. Eso es lo ideal, pero no podemos pensar que de no leer me voy a sentar 50 minutos a leer, porque no lo sostiene ninguno hasta que uno no tiene el ejercicio, ¿sí? Y es importante que, cumplido ese tiempo, hagan el recreo, y les remarco una cosa en este tiempo que estamos muchos sentados. El recreo tiene que ser movible, o sea, tienen que moverse, levántense de la silla, prepárense el mate, den una vuelta a manzana, no sé, lo que quieran. Les estoy poniendo ejemplo casi pavos, pero para que ustedes vean que necesitan activar el cuerpo para volver a sentarse, ¿sí? A alguno le funcionará en lugar de por tiempo, por páginas. Ustedes van a ir encontrando, y yo les puedo dar 1000 ideas, pero cada uno va a encontrar la suya, la que le funcione. ¿Está? Pasos previos: ordenar el material. ¿Qué voy a leer? ¿Dónde voy a hacer mis anotaciones? ¿Con qué voy a escribir? ¿Sí? Lectura global. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Eso que voy a leer es parte de un libro? No. Fíjense todo lo que hice y todavía no empecé a leer. Identificar, y ahora sí empiezo a leer, ¿sí? Y empiezo a leer identificando los elementos. Tiene resumen, tiene reseña, tiene un prólogo, tiene bibliografía, qué elementos paratextuales aparecen, tiene epígrafes en las imágenes, tiene citas, tiene notas. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿qué era el epígrafe? El epígrafe es lo que aparece debajo de una imagen. Vieron que por lo general aparece una imagen en el... antes se usaba mucho en los diarios, ahora ya no se usa tanto en los diarios, pero por lo general, vieron que los que sigan al archivo alumni en Instagram, ellos usan mucho epígrafe, ¿sí? Porque ponen la foto y ponen, por ejemplo, esquina de Juan B. Justo y... estaba por cierto, de Juan B. Justo y Alberdi en 1958. Eso es el epígrafe, ¿sí? Creo que es muy común también en los libros del colegio igual. Sí, cuando también. ponen una foto de un prócer o algo por el estilo. Exacto, abajo aparece Juan Manuel de Rosa, óleo de Juan Pérez, ¿sí? Daguerrotipo de... ¿Sí? Eso es el epígrafe. Creo que si es una nota al final de página, sería un epílogo, no un epígrafe, porque el epígrafe sería como un título o subtítulo. No, no te entendí. La nota a pie de página es otra cosa, no es epígrafe. Claro, usted está diciendo que el epígrafe está al final de un texto. No, de una imagen dije. De una imagen. Sí. Bueno, no, el epílogo es el que está al final de la imagen. Sí. El epígrafe, título o subtítulo. Sí, también le llaman bajada de información. Pueden encontrar con cualquiera de esos 3 nombres. ¿Sí? Bien, ahí ustedes tienen una foto de la página que tienen que leer. Yo les marqué una nota y una cita, ¿sí?
para que vean la diferencia. En la nota 1 agrega información para no interrumpir la lectura. La cita es la referencia que eso que escribí es una idea o textual de otro autor, que eso que se está diciendo ahí lo dice otra persona y yo lo utilizo. ¿Está? ¿Qué tengo que hacer cuando leo en forma comprensiva o en forma analítica? Comenzar la lectura deteniéndome párrafo por párrafo, es decir, yo tengo que ir entendiendo cada párrafo. Si yo no entiendo por párrafo, menos voy a entender por página, mucho menos por capítulo. Tengo que conocer las palabras. Si a mí me aparece una palabra que yo no conozco, yo les digo siempre, es como que yo voy caminando y encuentro un pozo. Si encuentro un pozo chico, no pasa nada, lo salto y sigo caminando. Pero cuando me encuentre con un pozo grande, me caí en el pozo. Entonces ustedes tienen que evitar caerse en el pozo. ¿Cómo? Conociendo las palabras. Antes, que esto también lo vieron en el curso de ambientación, por eso voy rápido, que seguramente la profesora Rosso habrá hecho mucho hincapié, antes los mandábamos a buscar en el diccionario, ¿sí? El problema es que el diccionario tiene varias acepciones a esa palabra, por lo general, y a veces nos genera un problema, porque no me sirve esa definición, ¿sí? Entonces lo que les proponemos es ver sinónimos de esa palabra. Si con los sinónimos puedo salvar ese agujero, buenísimo. Si no, sí, tengo que ir al diccionario en segundo lugar, ¿sí? Una vez que yo aclaré esa palabra, tengo que volver a leer la frase, ¿sí? Tengo que reconocer en el texto ideas principales, ideas secundarias, ¿sí? Tengo que señalar en el texto esas ideas principales, esas ideas secundarias, ¿sí? Cuando hablamos de señalar, ¿por qué hablamos de señalar y no de subrayar? Porque hoy ya no estamos usando esto que nos apuró la pandemia, no estamos usando los mismos medios y no todos estamos leyendo en papel. Pero búsquense, por eso yo les decía, descarguen, fíjense cómo vamos encadenando. En el primeros pasos yo les dije, descarguen el material. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer sus propios archivos a los que les puedan hacer anotaciones. Word, PDF, programa que ustedes conozcan. Mis conocimientos en informática son muy básicos, les cuento. El que necesita imprimir, imprimirá. El que consiguió un dossier buenísimo. Cada uno va descubriendo su forma. Se los dije 1000 veces, se los voy a seguir repitiendo, pero es importante que lo marquen. Marcas gráficas, ¿sí? Señalar. ¿Con qué voy a marcar las ideas principales? ¿Con qué voy a marcar las ideas secundarias? Tiene que quedar anotado. Parece una burrada lo que les estoy diciendo. Pero después uno ve subrayado con rojo, con verde y azul y no sabe qué significa. Entonces al final todo ese esfuerzo no sirvió. Y ahora sí, vamos al trabajo en sí mismo. Este es el encabezado del que yo les hablaba. No necesariamente tiene que ser en una hoja, o sea, ustedes acá abajo pueden seguir escribiendo sin inconveniente, pero estos datos tienen que aparecer, ¿sí? ¿A qué unidad académica pertenecen? ¿A qué universidad? Todo por orden de jerarquía. Entonces, primero la universidad, después la facultad, después la carrera, después la cátedra, después la profesora, que es mi nombre y mi apellido, su nombre y su apellido en alumno, el año y el trabajo. Esto tiene que aparecer siempre, en este orden y en la esquina superior izquierda de todo lo que escriban, en cualquier materia, porque después vienen mis colegas y me dicen, ¿vos no le enseñaste cómo tienen que presentar? Y yo le digo, sí, yo le enseñé, pero no me hicieron caso. ¿Sí? Entonces, incorporen el hábito, así se evitan ustedes el reto y me lo evitan a mí también. Profe, Sí. ¿estos textos tienen que tener algún tipo de letra especial que estar en negrita o algo por el estilo? No. ¿O como si fuese una continuación? No, incluso lo pueden hacer a mano, ¿eh? Son los datos los que importan, no la forma en la que están escritas. Por lo general se usa como estándar Times New Roman 12, pero pueden usar la letra que quieran. Por supuesto que no me van a usar una letra tamaño 48, pero
12, 14, es el estándar, y ustedes escriben en la letra que más les guste. Bien. Muchas gracias. Bibliografía, el material que van a usar, que ya empezamos a trabajar sobre el texto de Sánchez Marco. Vamos un poquito más adelante que el teórico, porque ya estamos trabajando en la unidad 2. ¿Está? Y acá yo les dividí. Primera parte tiene que ver con estas preguntas de la lectura global, de la lectura analítica, ¿sí? Para que miren atentamente la bibliografía y los elementos paratextuales, ¿sí? Segunda parte, ahí sí, ya les pregunto sobre el texto en sí mismo, ¿sí? Lo que ustedes van a leer 2 capítulos de Sánchez Marco, uno dedicado a la historiografía clásica y otro a la historiografía medieval, es decir, cómo se escribía la historia durante la Edad Antigua y durante la Edad Media. ¿Está? Sí, profe. Todo esto, creo que era la última, bien. Todo esto está liberado ya en la... Profe, no sé si a los demás, pero a mí no me aparece como liberada la unidad 2 todavía. Hoy liberé antes de empezar, antes de abrir el Zoom. Sí, no, digo de los textos, o están con las actividades. Está todo en el Drive. El único sí. texto que yo les puse separado es el de Jimena Gusberti, que no está en el Drive de la bibliografía. El de Sánchez Marco, igual que el de Moradielos, está en el Drive de bibliografía. Búsquenlo en unidad 2, que es lo que estamos trabajando. El glosario y el epígrafe son cosas distintas. Contesto ahí al ¿Qué chat. capítulo había que leer de Sánchez? 2. Perdón, ¿de Sánchez Marco? Sí. 1 y 2. Muy bien, se nos está terminando el tiempo. Les voy a dejar en el foro un horario de consulta para la semana que viene. Vamos a poner el lunes a la mañana. Para que de cualquier manera no tienen que entregarlo la clase que viene. La clase que viene seguimos trabajando sobre esto. Para cualquier consulta, cualquier cosa. Lo que les pido en la clase que viene es que lean. Porque si ustedes no leen, no podemos avanzar. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, los despido.